Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión, bueno, última sesión ya de este congreso que hemos estado haciendo durante la semana pasada y lo que llevamos de esta. Terminamos hoy con Víctor hablando sobre la dirección metodológica en el aspecto pues, pedagógico que Víctor también es, bueno, ya lo comentará ahora en su presentación, es especialista en ello. Y lo dicho, primero que nada les agradecemos todo el apoyo que hemos recibido en esta semana, no solo a nivel de visualizaciones, que hemos tenido bastante, a nivel de los que han estado en directo, los que han visto las clases en diferido, en YouTube, en Twitch, todos los seguidores que han llegado nuevos a los dos canales, a Twitch y a YouTube. Al final es una iniciativa que nosotros queríamos hacer de forma totalmente gratuita y los profesores también que han sido alumnos se prestaron a ello y lo dicho, pues estamos súper agradecidos por la oportunidad que nos han dado ellos, por la oportunidad que nos están dando ustedes de seguir este proyecto que he visto la acogida que ha tenido, pues seguiremos llevando a cabo. Y lo dicho, pues si quieren estar al tanto de las próximas novedades que haremos en estos canales a nivel de hacer más cosas en directo, pues recomiendo que nos sigan y que den ese apoyo que hemos recibido hasta ahora en esta iniciativa que recalcamos otra vez que ha sido totalmente gratuita. Entonces, la introducción ya la paro, sé que lo que están esperando es un poco conocer a Víctor y ver qué les puede enseñar hoy él en esta horita. Así que nada, Víctor, bienvenido. Hola, bienvenidos a todos. Sin más, vamos a empezar un poquito con la presentación, ¿no? Que yo creo que es lo que estamos todos esperando. Antes que nada, hacer una pequeña presentación por mi parte. Me llamo Víctor, soy antiguo alumno de AFEC, ¿no? Cursé ahí los cursos de director metodológico y de scouting, y un poco pues el fútbol siempre ha sido mi hobby, ¿no? Como de todos los que estamos mirando esta pequeña ponencia, y lo fui encauzando con un poco también mi otra vocación, ¿no? Que viene a ser la pedagogía, etcétera. Decirles que soy también por esa parte graduado en pedagogía, e intenté mezclar un poco, ¿no? Los dos ámbitos. Antes que nada, me gustaría hacer una pregunta que quede ahí en el aire, que es la primera pregunta que te hacen cuando entras en la carrera, ¿no? Que es, ¿qué es la pedagogía? Muchas veces, así a bote de pronto, no lo sabemos responder muy bien, ¿no? Y queda un poco ahí en el aire. Yo diría que la pedagogía, más que una respuesta, es una pregunta, ¿no? Que es el cómo. El cómo llegar a transmitir una serie de conocimientos, el cómo llegar a un determinado núcleo, ¿no? A un público objetivo en el cual queremos transmitir una cierta formación o un cierto conocimiento. Dicho esto así, podemos ver claramente cómo tiene relación nuestra pasión, ¿no? Con el tema del fútbol. La primera diapositiva que pueden ver ahí en la presentación. Víctor, perdona, si quieres, para dejarte ya a cargo de la presentación, pon pantalla completa la presentación y te dejo ya a ti a los mandos, ¿vale? ¿Se ve ahora? A ver, todavía no. A ver. A ver, creo que ahora está en progreso. Salió para atrás. ¿Ahora? No, pero déjala que cargue, a lo mejor está cargando. ¿Te aparece a ti en pantalla completa? Sí, a mí sí me parece. Vale, pasa si quieres diapositiva, a ver si se ve. No, a nosotros no nos aparece. A ver. Ahora me aparece que esta es la pantalla principal. Sí, ahora la quité. Ahora se me quedó negro.
Vale, pues no, dale, déjalo si quieres normal. Vale. Pasa diapositiva a ver si se ve. Vale, perfecto. Pues si quieres dejar así. Te dejo a cargo, Víctor. Vale, perfecto. Pues nada, problemas del directo, ¿no? En la primera diapositiva podemos observar, como íbamos diciendo, ¿no? Dos grandes referentes a nivel metodológico tanto de la pedagogía como del fútbol, ¿no? Son un poco María Montessori, de la cual seguramente muchos hayamos escuchado hablar algo, aunque sea por encima o nos suene por la metodología Montessori o por los colegios Montessori, etc. Y Paco Seirulo, ¿no? Que todo un referente a nivel metodológico del fútbol y que ha elaborado su propia metodología, como es el propio microciclo estructurado, ¿no? Como estaba diciendo, como bien decía al principio, esa pregunta del cómo está bien enraizada de la pedagogía del fútbol, ¿no? Y entonces, a base de llevar los estudios con AFEC y de irlos relacionando, sobre todo el tema del director metodológico, me di cuenta que se abría una ventana ahí para poder enlazar estos dos ámbitos, ¿no? Y poder indagar un poquito más en ello. Así que a partir de ahí empezamos un poco el tema de investigación, de documentación, de ver qué se trabajaba por ahí, qué se trabajaba en otras academias, en otras escuelas de tecnificación, en algunas escuelas de tecnificación, o cómo se trabajaba a nivel de clubes, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos que es un poco un copia y pega o que no se llega a trabajar del todo bien, por decirlo así, ¿no? Y a raíz de ahí, en nuestra opinión, se abrió una ventana para intervenir nosotros y lo hicimos a través de una academia que nos animamos a crear, tanto yo como un compañero mío, también un estudiante de AFEC, Fanfi Herrera, entrenador con cierto prestigio, la base de la isla de Tenerife, y nos animamos a crear esta que por cierto le mando un fuerte saludo, y nos animamos a crear esta academia, ¿no? Ambos estuvimos con el tema de la dirección metodológica y decidimos que era un elemento necesario, ¿no? Un bien del cual nos podríamos aportar a la comunidad futbolera. Vale. ¿Quiénes somos como academia y de dónde nace? De dónde nace ya lo hemos dicho un poco, y somos una academia de tecnificación con una metodología propia. Claro, ¿qué es lo que nosotros consideramos que nos diferencia como academia, o lo que nosotros hemos ido viendo que falla la mayoría de academias de tecnificación? Bueno, fallan no, o lo vemos de nosotros desde una perspectiva un poco diferente. El tema de elaborar una metodología integrada, ¿no? Ese es nuestro pilar fundamental. Por ahí, a nivel metodológico, vemos muchos entrenamientos que como denominamos tecnificación, ¿no? Que están basados únicamente en la ejecución técnica. Famosos entrenamientos de, venga, vamos a mejorar el golpeo con la zurda, ¿no? Y te pongo una fila de conos para que tú hagas zigzag, salgas a un determinado perfil y golpees con la pierna menos hábil, ¿no? Pero vamos a pararnos a pensar un poco ante esto. ¿Es correcto lo que estamos haciendo? ¿Es relevante para el jugador, para su formación, esta metodología de entrenamiento? En nuestra opinión, no. Y lo explicamos de la siguiente manera. La percepción es el elemento fundamental que distingue al buen jugador del malo, por decirlo así, ¿no?
a medida, o al menos hábil, o al menos formado. A medida de que se van subiendo niveles, ¿no? Segunda división, primera, etcétera. El ritmo de juego consideramos como un ritmo de juego mucho más alto, ¿no? Igual que nosotros podemos ver un partido de aficionados y ver un ritmo de juego desde fuera que nada tiene que ver con un partido semiprofesional, no estoy diciendo ya de primera, sino de tercera, ¿no? O de preferente. Y esto se va grabando a medida que vamos subiendo estos niveles. ¿Dónde se encuentra la diferencia? Pues en la percepción, en la percepción de los estímulos del juego, ¿no? Que no son otros que compañero, rival y balón. La percepción de estos estímulos hace que posteriormente tomemos una decisión u otra, ¿no? Y después de tomar esa decisión viene la ejecución técnica, que es donde ponen el especial énfasis la mayoría de entrenamientos actuales o la mayoría de academias, ¿no? Entonces, si antes de la ejecución técnica tiene que haber una toma de decisiones y antes de esa toma de decisión tiene que haber una percepción, ¿por qué poner el énfasis en la parte final de la pirámide? Es decir, ¿por qué poner el énfasis en la construcción de la casa en el techo si no tenemos los cimientos, ¿no? ¿Por qué no entrenar siempre con estos estímulos de balón, rival y compañero y con ejercicios en los cuales se den tomas de decisiones de manera constante, ¿no? Para crear unos cimientos sólidos y después poder entrar en la ejecución técnica? Es que el tratar la ejecución técnica como en términos aislados nos van a llevar a una formación bastante pobre. Por ejemplo, cuando nos ponemos a hacer definiciones, sobre todo entrenadores de base y tal, a edades tempranas, definiciones sin rival o sin portero, vamos a poner a pensar cuántas veces se da esa situación en el juego. Muy pocas, ninguna o casi ninguna, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que esa metodología de manera integrada, ¿no? Y el trabajar a todos los ejercicios a través de la percepción, poniendo estímulos en cada uno de los ejercicios y fomentando una toma de decisión, es lo que nos va a llevar a una formación correcta, ¿no? A poner esas bases. Evidentemente, después habrán adaptaciones didácticas, como se suelen decir, ¿no? Dependiendo de los niveles de cada, es decir, de los grupos en los que nosotros nos encontramos. No podemos empezar a hacer ecuaciones si no sabemos multiplicar, dividir y sumar, ¿no? Pues algo así. Pero a partir de tener el grupo, ya ahí iremos desgranando sus conocimientos y facilitando esas adaptaciones didácticas, pero siempre desde la percepción y la toma de decisiones, ¿no? Como a todos los que han sacado el curso de entrenador les han dicho seguro, a nivel microestructural, a nivel de cada jugador, existen 4 pilares, ¿no? Psicológico, técnico, táctico y físico. Normalmente lo suelen estructurar con una relación simétrica entre los cuatro pilares, ¿no? Una relación horizontal entre esos pilares. Pero yo no estamos muy de acuerdo en eso, ¿no? No nos encontramos muy de acuerdo en eso. Es verdad que las ejecuciones técnicas, como hemos dicho antes, suman. Un buen jugador que sepa ejecutar técnicamente suma. Un jugador táctico también suma. Un jugador que sabe colocarse, un jugador que tiene la lectura correcta del tiempo y el espacio en el momento ofensivo o que sabe perfilar hacia la zona menos peligrosa, rival, en nuestro momento defensivo, o que sabe temporizar en nuestras transiciones defensivas cuando estamos en inferioridad, etcétera. Evidentemente es bastante interesante, ¿no? O un jugador físico, un jugador que nos dure a una alta intensidad, ¿no? Que tenga este pilar bastante potenciado, también puede ser interesante, ¿no? También suma.
Pero nosotros creemos desde Smart Soccer, la academia de Fanfi mía, que el nivel psicológico multiplica, no suma, multiplica. ¿Por qué lo pensamos? Cuando psicológicamente ese jugador se encuentra bien, ¿no? O está extra motivado, puede que esté físicamente deficiente, pero da esa carrera de más, ¿no? Puede dar ese esfuerzo extra. Lo vemos en el día a día, en el fútbol profesional, en todo el tema de los derbis, etcétera, ¿no? Se pueden apreciar. Ya que estamos en la semana del derbi canario, pues qué mejor ejemplo que ese, ¿no? A nivel táctico, un jugador que psicológicamente esté bien, que esté todo en su cabeza bien ordenado, ¿no? Que no tenga otra cosa, pues tendrá la cabeza más limpia para percibir, para tener esa percepción de estímulos y de estímulos para hacer la correcta toma de decisiones, ¿no? Perdón. Y se le felicitará si a nivel psicológico está de manera correcta, ¿no? Y a nivel técnico, todos los que han jugado fútbol en mayor o menor medida, ¿no? Siempre han tenido ese día que de repente no sabes por qué y golpeas el balón te va para la escuadra y ese regate te sale y parece que todo sale, ¿no? Y eso es porque psicológicamente estamos bien, no medimos las veces que vamos a fallar, sino las veces que vamos a acertar. Es decir, en esto siempre suelo poner un ejemplo el nivel psicológico relacionado con la técnica, que es el de ese jugador que debuta con el primer equipo y ves que los primeros pases son hacia atrás o pases de seguridad, ¿no? Para ir cogiendo confianza, pero al fin y al cabo, ¿a qué estás jugando? Estás jugando a no fallar, ¿eh? No estás jugando a acertar. Y jugando a no fallar, se suele fallar mucho más de lo que se acierta, ¿no? Al fin y al cabo, esto es un juego de aciertos y errores y tenemos que asumir los errores como parte del proceso en sí, ¿no? Bueno, otro, como bien sabrán ustedes, ¿no? Una de las grandes corrientes, las dos grandes corrientes del fútbol también tienen su arraigo, ¿no? En este desarrollo de un poquito de mezcla de corrientes pedagógicas con corrientes futboleras, ¿no? Como pueden ser la periodización táctica de Víctor Frade. De ahí tenemos a Mourinho, que quizás es su máximo referente, sobre todo años atrás, ¿no? Y fue el que un poco la puso en lisa y porque se empezó a hablar de dicha metodología, y el microciclo estructurado de Paco Seirulo, ¿no? Estas son quizás las dos corrientes a nivel futbolística de las cuales más se habla, ¿no? Y de las cuales, indagando un poco en ellas, son primas hermanas, ¿no? Tienen muchos conceptos futboleros parecidos, ¿no? Y nosotros nos vamos a quedar con dos conceptos fundamentales de las mismas. Uno, las potencias prospectivas, que tiene su relación con el microciclo estructurado, perdón, y que habla de la capacidad del jugador de encontrar varias soluciones ante un mismo problema, ¿no? Fíjense qué curioso. Eso es un tema que se ha tratado bastante en pedagogía, ¿no? Es una otra rama de la cual enlazamos, ¿no? Que viene a ser la búsqueda de varias soluciones, es decir, la divergencia del alumno, el jugador en este caso, ante un problema futbolístico, ¿no? O en este caso ante un problema académico. Fíjense, hay un estudio que no lo incluí de la presentación para que no se haga muy largo, que dice que si le das un clip a una persona adulta, encontrará entre 5 y 8 aplicaciones para el clip. En cambio, si se lo das a un niño, te dará más de 100 aplicaciones, ¿no?
esto es un estudio que es una cara crítica al sistema educativo y a la estructura del mismo, ¿no? De una sola respuesta correcta, un examen con una sola respuesta correcta, etcétera, etcétera. Esto no nos recuerda un poco a ciertas metodologías de entrenamiento, es decir, a ese entrenador que dice, no, tú cada vez que afrontes esta determinada situación, un 2 contra 1, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un 1 contra 1 o lo que sea, en pasillo exterior tienes que afrontarlo haciendo esto, fijando y liberando, buscando el 1 contra 1, el compañero tiene esta en amplitud, como sea, pero solo le ofrece una única solución, ¿no? Y castiga una posible creatividad del jugador que encuentre su solución, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer ejercicios? Sí, que es decir, que nosotros tengamos una solución para ello, pero también enriquecernos de las soluciones que nos aporten los jugadores, ¿no? No podemos dejar pasar por alto que al fin y al cabo ellos son los protagonistas. Sí, como entrenadores nosotros tenemos que darle ciertas herramientas para que solventen las situaciones, pero ¿y si los ponemos en el contexto y vemos lo que su capacidad creativa, su potencia prospectiva o su divergencia es capaz de aportarnos y enriquecernos a nosotros, ¿no? Mucha literatura acerca de esto, el tema de los constreñimientos en el desarrollo de las actividades, etcétera, ¿no? Y yo creo que es algo bastante interesante. O el tema de las SSP o situaciones simuladas preferenciales, ¿no? Que está un poco enraizada con lo mismo. Ya vemos que estas dos grandes corrientes tienen sus nexos de unión, ¿no? Es decir, potenciar esas situaciones simuladas que se van a dar, ya sea debido a nuestro modelo de juego, al plan de partido al que nos vamos a encontrar, y a partir de ahí ver y que el jugador construya su propio cuerpo de conocimientos, ¿no? Vemos cómo está muy enraizado con la literatura educativa que nos podemos encontrar por ahí, ¿no? Pues, en otro orden de cosas, aquí les puse el tema de la potencia prospectiva, ¿no? Del trabajo. Es un trabajo es decir, es un documento de uno de los profesores que nos podemos encontrar en el curso de AFEC, y es un trabajo que nosotros lo solemos usar mucho, tanto Fanfi como yo, en nuestra academia, y que nos gusta mucho, ¿no? Porque se da una serie de situaciones bastante interesantes. El tema del 3 contra 2 contra el portero, o 3 contra 2 sin portero, pero es decir, 2 contra 2 más un comodín, ¿no? Que están dando todo el rato situaciones de transiciones de manera constante, ¿no? Todo acorde a la carga que le queramos poner por la altura de la semana en la que nos encontremos, o lo que queramos un poquito también trabajar, ¿no? Nos encontramos que, a ver, es una situación de impredecibilidad, un contexto aleatorio, de no automatismo, en el cual tenemos que ver, tenemos que adaptarnos a ese entorno, ¿no? Porque sí, en el fútbol, es decir, lo que estamos hablando un poco antes, ¿no? El tema de la percepción de los estímulos. Yo no puedo decirle al jugador, no, cuando estés por dentro, busca constantemente filtrar pases por dentro, ¿no? Para pasar a la siguiente línea. Y si el otro equipo juega con bloque bajo, cerrando mucho los intervalos por dentro, tendré que explicarle al jugador no, mira, juega por fuera, intenta jugar por fuera, de manera que con las fijaciones por fuera que tengamos, que se pueden dar en estas situaciones de 3 contra 2, ¿no? Con esas fijaciones por fuera que tengamos, vamos abriendo ese intervalo interior, y una vez abierto, ahí filtramos el pase. Pero claro, hay que trabajar que el jugador perciba que el intervalo está abierto o cerrado para poder filtrar el pase. Porque si se lo decimos nosotros, no
no va a elaborar ese cupo de, es decir, perdón, ese cuerpo de conocimiento del que estamos hablando y ni mejorar su nivel de percepción, ¿no? Su nivel de tomar de decisión, de ver cuando dicho intervalo está abierto, cerrado, ¿no? Les pongo otro ejemplo, del 3 contra 2. Les pongo otro ejemplo, sencillo, fácil y sencillo. Un rondo, ¿vale? Un rondo un poquito a niveles no tan integrados, un poquito más analítico, pero dentro de lo que nosotros estamos hablando y desarrollando, ¿no? Un rondo 4 contra 2, por poner un ejemplo. Un rondo 4 contra 2, si nosotros no ponemos determinados constreñimientos, puede ser un ejercicio vano, un ejercicio que no transmita, ¿no? Pero fíjense lo sencillo que es, ¿no? Vamos a ponerle el constreñimiento de que cada pase interior entre los dos jugadores que están por dentro vale un punto. Y si el que pasa el balón la pierde, entran dentro el que recibe, es decir, el que le pasa el balón al que la pierde y el que la pierde. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que los jugadores estén buscando constantemente la amplitud dentro del rondo hasta que perciban que el intervalo se ha abierto para filtrar ese pase. Y a la vez mejoramos, es decir, hacemos que perciban a qué jugador se la van a dar, no que la pasen por pasarla, porque si están constantemente pasándola a un jugador que en ese momento no está, porque a nivel psicológico no se encuentra o porque tiene ese día o por lo que sea, ¿no? Sabe que va a tener que ir dentro, porque si fue ese jugador tengo que ir dentro. Entonces tengo que percibir el estímulo del compañero al que le voy yo a pasar el balón, ¿no? Pues con esos dos simples constreñimientos hemos mejorado un ejercicio que puede ser malo o bueno, según cómo lo perciba, es decir, cómo lo desarrolle el entrenador, ¿no? En esto me gustaría poner especial énfasis en un concepto que se llama transferencia, ¿vale? Se lo escuché a Enrique Soriano y está relacionado también con la periodización táctica y es la transferencia es ese conocimiento que va desde el ejercicio al jugador, ¿no? Es decir, el conocimiento que adquiere el jugador con el ejercicio. La transferencia se puede dar directamente con el ejercicio, como puede ser un 3 contra 2, no hace falta que le ponga mucho constreñimiento, muchas cosas, o que yo como entrenador, mejor dicho, dé muchas indicaciones para que transmita un cierto grupo de conocimientos, igual que el que juega a fútbol de manera constante, un partido, va a adquirir unos ciertos conocimientos, porque al fin y al cabo jugar te va a adquirir esos ciertos conocimientos. O esa transferencia la puede dar el entrenador, ¿no? Es decir, el entrenador le puede dar esa transferencia de, por ejemplo, en el ejercicio de rondo, mira, el intervalo es el espacio que hay entre los dos que están en el medio. Cuando esté cerrado, busca la amplitud y cuando veas que estén abiertos porque falla las coberturas, ahí es cuando tienes que jugar por dentro porque quedan liberados el jugador de dentro, ¿no? Pues es un poco lo que estamos hablando. ¿Qué ejercicio será más rico? Pues el que la transferencia la adquieran los propios jugadores, ¿no? No el que te estén escuchando a ti hablando, que queda muy bien de cara a la grada, queda como que sabes un montón delante de los demás, pero a nosotros lo que nos interesa es crear jugadores inteligentes, ¿no? Hacer jugadores que sepan, ¿no? Y que mejoren su formación. Vale, el tema de las agrupaciones. Las agrupaciones es un tema que se ha venido llevando muy, en mi opinión, muy relacionado con la educación, ¿no? Es decir, Alevín primer año, Alevín segundo año, infantil primer año, infantil segundo año. Podemos avanzar un poco más allá, es decir, ya lo hizo la educación, ya hay perspectivas
pedagógicas de agrupaciones completamente diferentes, ya sean por intereses comunes, por niveles cognitivos, de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues nosotros de aquí sustraemos un pequeño concepto, que es el concepto del canal de Flow, ¿vale? El concepto del canal de Flow de Mihaly, ¿no? Un poquito así, no es que sepa mucho yo de ruso. Pues este concepto, este es un autor de la psicología positiva, se llama, ¿vale? Y viene a hablar de un concepto, es decir, del canal de Flow, que es cuando tú estás dando un grupo de aprendizaje, un cuerpo de aprendizaje, en lo cual lo vas a estar extendiendo todo, ¿no? Es decir, como cuando estás en clase, por ejemplo, cuando hemos estado en clase y tú dices, yo me estoy enterando de todo, lo veo bien, ¿no? Me encuentro bien, me encuentro ya yo, como cuando estás entrenando, tú dices, hoy sí tengo, pues eso es que estás dentro de ese canal de Flow, ¿no? Por debajo del canal de Flow, el autor habla del aburrimiento, ¿no? Y del desaprendizaje que da el aburrimiento. Todo en educación lo podemos relacionar con los chicos superdotados, ¿no? Que si no le suben un curso, por ejemplo, no suben esa exigencia, se terminan aburriéndose y terminan sacando malas notas, ¿no? Pues en el fútbol es un poco lo mismo, ¿no? Esos jugadores que, como no se encuentran con un reto competitivo que le exija, ¿no? Un reto competitivo que en sí mismo le motive, terminan bajando su autoexigencia, ¿no? Terminan bajando un poco sus ganas de aprender, por decirlo así, y terminan desaprendiendo. Por ejemplo, ¿para qué voy a controlar con la alejada si no me exigen? Es decir, puedo controlar con cercana y aún así darme la vuelta y filtrar pases. Entonces, ¿por qué voy a hacer ese control con la alejada si soy tan bueno o no me exigen tanto en mi entorno que no me hace falta ese conocimiento para poder llegar al final, ¿no? Para poder llegar a lo que yo quiero conseguir, ¿no? Y por encima se encuentra la ansiedad, ¿no? La ansiedad es la que se da cuando el ritmo es demasiado alto y ahí nos encontramos ansiosos, ¿no? Nos quedan esos picos de ansiedad competitiva, lo queremos hacer demasiado bien desde un principio, ¿no? Lo queremos y no no nos sale, ¿no? Vemos que no nos sale. Aquí hay autores relacionados un poco con el fútbol, como Richard Serret, que en 2017 decía que para la formación del jugador competitivo, ¿no? Para la formación del jugador de la alta competición, es necesario esos picos competitivos, que sepan convivir con esas series de picos competitivos, ¿no? Porque aquí este es el mismo caso del jugador que antes no se le permitía controlar con la alejada, perdón, se le permitía controlar con la alejada y eso no suponía una desventaja competitiva. Aquí es todo lo contrario, aquí cualquier fallo que vaya a tener, porque es un ritmo competitivo más alto, se le va a castigar, entre comillas, ¿no? Es decir, lo va a notar, porque la competición va un segundo más rápido, los jugadores deciden un segundo antes, los jugadores pueden ser técnicamente mejores, tácticamente mejores o físicamente mejores, ¿no? Y ese jugador necesita buscar ventajas en lo que sea, ¿no? Entonces, todos esos conceptos que nosotros los hemos entrenado, perdón, los intentarán llevar a cabo. Vale, ¿qué es lo mejor en cada caso? Desde nuestra perspectiva, lo mejor sería iniciar los conceptos a través del canal de Flow, ¿no? Que los jugadores encuentren
diversión en ese aprendizaje, ¿no? Y que vayan construyendo a partir de ahí, ¿no? Y después, cuando ya esos conceptos los hayamos desarrollado como es debido, según las etapas de aprendizaje del concepto que tendrá cada jugador, pues meterlos en picos competitivos, cambiarlos de grupos a grupos en los que ya estamos hablando del caso de la academia, ¿no? O en un caso de un club de fútbol también lo podemos hacer igual, ¿no? Subirlos a entrenar con otras categorías en las cuales esos conceptos ya los tengan dominados. Entonces, pues van a tener que constantemente estar pensando cómo gano yo este segundo aquí. Pues la única manera que tengo que ganar es controlar la alejada, estar bien perfilado para poder jugar hacia el lado que quiero jugar, para que no me obliguen a jugar hacia el lado fuerte de la presión, etcétera, 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 ¿no? Es un poco así, pero siempre intentando suprimir el aburrimiento del jugador, ¿no? Otro concepto interesante también del canal de Flow, otro que también lo solemos incluir y que nos gusta aplicar, es cuando el equipo viene de una racha negativa, ¿no? Una racha de resultados negativos, etcétera. Pues que bajarle un poquito esa dificultad. Es decir, como vemos, el canal de Flow no es un tema que sea fijo, que esté siempre fijo en unos determinados parámetros, sino que es algo móvil. Y lo que antes era el canal de Flow para algunos jugadores en una racha negativa, como hemos dicho con anterioridad, la perspectiva psicológica puede multiplicar o puede dividir, ¿vale? Se mueva un poquito para abajo, y lo que antes era un concepto de canal de Flow, ahora pasa a ser, es decir, lo que antes era un ejercicio del canal de Flow, ahora pasa a ser un ejercicio que genera ansiedad. Pues bajaremos la dificultad de ese ejercicio para que se encuentre dentro de ese canal de Flow, para que el jugador vuelva a encontrar sensaciones positivas, ¿no? Porque ya va a generar bastante ansiedad, va a generar bastante sufrimiento, por decirlo así, en esta raya. De hecho, la literatura acerca de la precisión táctica habla mucho de la recuperación mental del jugador tras los picos competitivos, ¿no? Y que decimos y dicen que, lo cual estoy completamente de acuerdo, nosotros estamos completamente de acuerdo, mejor dicho, es mucho más importante que la recuperación física, ¿no? Como hemos dicho antes, el pilar psicológico puede multiplicar o puede dividir, ¿no? Vale. Por último, nos gustaría hablar un poco, esto ya de una perspectiva más educativa, pero que, como hemos dicho durante toda esta ponencia, ¿no? Del constructivismo versus el conductismo, ¿vale? De las perspectivas metodológicas principales que hay en la pedagogía. Se los explico sencillo, rápido y fácil, ¿vale? Es una bobería. El constructivismo basa principalmente, ¿vale? Tiene varios autores como Piaget, Vygotsky, ¿vale? La misma Montessori, etcétera, etcétera, ¿no? Basa en la construcción del conocimiento a través es decir, que el propio alumno o el propio jugador construya su propio conocimiento, ¿no? Es decir, que sea el que lo construya. Por eso vemos la imagen de una construcción en la presentación, ¿no? Y el conductismo, por su parte, lo que dice es que el profesor o el entrenador, en este caso, tiene que conducir a ese jugador o a ese alumno hacia el conocimiento, ¿no? Pues, como hemos visto durante toda la presentación, claramente desde las perspectivas se guían más por el constructivismo, ¿no? Lo vemos, a mí me gusta poner un ejemplo en este caso, ¿no? Que se dio en mi familia, ¿no? Cuando mi prima era pequeña, se fue la luz en casa de mi abuela y pusimos una vela. Entonces le llamaba la atención, iba todo el rato a tocar la vela, y mi tía siempre
le daba así la mano, le decía, no se toca que quema, no se toca que quema, ¿no? Ahí, ¿qué estaba haciendo mi tía? Mi tía era conductista, es decir, estaba tomando una perspectiva metodológica del nivel del conductismo, ¿no? O sea, la conducía hacia el conocimiento de el fuego quema, ¿no? Dije, hablando mal y pronto. Cuando si mi prima, ¿no?, pequeñita, apenas gateado, seguía intentando tocarlo. Mi tía apagó la vela y dijo, déjala que ella aprenda. Y fue a tocarla, se quemó, ¿no? Y al quemarse, le empezó a echar la bronca, le empezó a echar la bronca a la vela, ¿no? ¿Qué le pasó? Construyó su propio conocimiento a través de su experiencia. No volvió a tocar la vela. Entonces, creo que esto es un ejemplo perfecto en base a lo que podemos relacionar con el fútbol también. Es decir, nosotros podemos decir todo el rato, por ejemplo, te tienes que perfilar hacia el lado en el que quieres que vaya el balón, te tienes que perfilar hacia el lado que quieres que vaya el balón, o construirle ese conocimiento al jugador para que mejore su perfilamiento, como por ejemplo lo podemos hacer en un rondo 4 contra 1, con un constreñimiento de un solo toque, con el cual, si yo me perfilo mal, me obligo a repetir el pase con el que me da el balón, con lo cual la presión me viene de la zona en la que me da el balón, con lo cual voy a ir dentro más tiempo del que me gustaría. Entonces, yo construyo mi conocimiento, vale, tengo que estar bien perfilado, porque si no me obligo a repetir de la zona en la que me viene el balón, que es la zona en la que me viene la presión, y voy a estar dentro y no me gusta, ¿no? Por eso nosotros solemos optar desde de esta perspectiva constructivista, ¿no? Quizás es un poco más difícil para nosotros los entrenadores y requiere más horas, pero sin duda el aprendizaje es mucho más enriquecedor y los tiempos que el jugador a largo plazo, sobre todo después de pasar los niveles formativos, nos lo agradecerá, ¿no? Sin más, darle las gracias. Espero que les haya gustado la ponencia, ¿no? Esta pequeña presentación. Y nada, estamos disponibles para cualquier duda que puedan tener y aquí estamos. Muchísimas gracias, Víctor. Ha estado súper bien. Como he dicho, hasta ahora en todas las clases soy el primero que ha aprendido bastante bueno, en este caso de metodología. Y si te parece, vamos a responder simplemente dos preguntitas, ¿vale? Una de ellas nos la deja Mario vía Twitter y nos dice, ¿desde qué edad se puede aplicar todo lo comentado? Cuando son muy pequeños cuesta mucho que presten atención. Esta pregunta me parece bastante interesante porque es un tema que me han preguntado bastante, ¿no? Y sé que al principio, en edades muy tempranas, es complicado, pero tenemos que acercarnos un poco hacia el jugador, ¿no? Es decir, yo supongo que me estará hablando de edades prebenjamines, escuelitas, por ahí, ¿no? Supongo. Se puede aplicar. Lo que tenemos que hacer es a las adaptaciones didácticas que hemos comentado. Es decir, si son niños que todavía no tienen la coordinación suficiente para relacionarse ellos mismos, no les podemos permitir, no sería la palabra, no les podemos exigir que se comuniquen con un compañero a través del balón, por ejemplo, pero sí le podemos permitir que se coordinen su cuerpo con un balón, es decir, trabajar todos temas de conducciones, etcétera, ¿no? Conducciones, golpeos de balón, pero no temas de pase, por ejemplo, porque les va a ser muy complicado a nivel coordinativo, no están todavía desarrollados como para coordinarse el ejecutar un pase, recibirlo y relacionarse a través de un medio como puede ser el balón, ¿no? Perfecto, Víctor. Pues pasamos a la segunda. Nos la deja José María vía Instagram y nos dice si podías dar algún consejo para aplicar un ejercicio de carácter lúdico a los niños. Nosotros como entrenadores eso lo tenemos ganado. Es decir, estamos en un contexto en el que la mayoría, el fútbol es un juego. Más lúdico que un balón no
no va a haber nada, ¿no? Es decir, siempre se decía, cuidado que detrás de un balón siempre hay un niño, ¿no? Pues lo tenemos muy fácil. El niño va a disfrutar, lo que no, por poner un ejemplo, ¿no? Un niño nunca se puede ir de un entrenamiento un niño no se puede ir de entrenamiento sin marcar un gol, por poner un ejemplo. Porque eso les encanta. O un niño nunca se puede ir de un entrenamiento sin jugar un partido. Al fin y al cabo, ¿qué mayor situación de aprendizaje va a tener un niño que un partido? Ninguna. Es decir, es el contexto más real acerca de la competición que pueda haber. Un partido, ¿no? Genial, Víctor. Pues con esto terminamos. Lo dicho, muchísimas gracias a todos los que han estado ahora en el directo. Hemos recibido un gran feedback acerca de tu clase, Víctor. Comentarles que también la pueden ver en diferido, lo publicaremos también en nuestras redes sociales y estará disponible en Twitch y en YouTube. Muchísimas gracias a todos por esta semana en la que hemos estado aprendiendo de diversos temas. Hoy cerramos con el aspecto metodológico. Muchísimas gracias a todos los alumnos que por un ratito han pasado a ser profesores y que seguramente los tenemos muy en cuenta para futuras formaciones que hagamos en AFEC. Y lo dicho, Víctor, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes, sobre todo a ti, Jorge, y un fuerte saludo. Bueno, chicos, estamos en contacto. Seguramente haremos algún tipo de iniciativa, no sé si igual, pero sí parecida a esta. Queremos acercar a todos todo el talento que está pasando por la academia siendo alumnos. Y lo dicho, con todo el apoyo que nos han dado, pues seguiremos haciendo este tipo de iniciativas. Saludos a todos y muchísimas gracias.